Muy bien, entonces vamos a estudiar en este día el temperamento melancólico. Es un temperamento que, si bien es maravilloso como todos los demás, no hay un temperamento malo, no hay tampoco un mejor temperamento. Sí es un temperamento que lo vemos aparecer en muchas personas, es decir, es el más común, es aquel que normalmente complementa, además de manera ideal, aquellos temperamentos fuertes sobre todo, ¿no es cierto? El temperamento melancólico da un balance bastante especial. Es un temperamento que suele llevar orden a muchos lugares y a muchos temperamentos. Como lo hemos hecho con los demás temperamentos, vamos a verlo a la luz de la Biblia, a través del ejemplo de un hombre que con su temperamento glorificó a Dios porque fue lleno y controlado por el Espíritu Santo. Vamos a conocer melancólico Moisés. Este era un hombre inseguro, lleno de temor, que puso todo tipo de objeciones para enfrentar el reto que el Señor le estaba presentando. Usted lo ve allí sentado frente a esta zarza ardiente. Él estaba en un desierto, estaba pastoreando en ese momento las ovejas de su suegro Jetro. Y resulta que en ese momento vio una zarza que ardía y no se consumía. Y enseguida oyó la voz del Señor que le llamaba. Y el Señor lo primero que le mandó fue quitar el calzado de sus pies. Y como usted lo ve allí, él lo retiró. El Señor le decía que este era un lugar santo. Era un desierto cualquiera. Santificaba ese lugar entonces la presencia del Señor. Santifica nuestras vidas, nuestra casa, nuestro ser, la presencia del Señor que debe ser llevada a través nuestro. También tenía un significado bastante especial porque, como hemos visto también, el calzado era aquello que protegía o dividía, porque al pisar con la planta de nuestros pies un terreno, ese lugar será nuestro. Eso es que hay algunos lugares donde los cristianos no debemos ir. Y en este momento él le dijo, quita tu calzado, para que la santidad de ese terreno se quedara en él, porque aquello que le iba a encomendarle era santo. Y resulta que él, en su inseguridad, empezó a poner muchas objeciones. Cuando usted estudia en Éxodo 4, usted ve cómo el Señor mismo le hace el llamado de ir a liberar a su pueblo de la tierra de Egipto, donde llevaban esclavos ya por muchas generaciones. Pero inmediatamente él empezó a poner obstáculos. Yo le pido que usted note en esta conversación el detalle que evidencia el temperamento melancólico. Empieza diciéndole, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. ¿Sí? Note usted en el detalle de su conversación, usa palabras extremas, como nunca, como mucho, como siempre. Es algo muy característico del melancólico, ¿no es cierto? Que lleva al extremo todas las emociones. Y le sigue diciendo, y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Entra en detalle, ¿verdad? Un melancólico siempre viene y narra con olores, con sabores, con momentos, y normalmente se extiende en la conversación porque entra en muchísimos detalles. Si usted quiere oír una versión completa de algo, busque a un melancólico. Y le sigue diciendo, francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. A lo que Dios le responde y le dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Le dice usted, anda, ponte en marcha, yo te ayudaré a hablar, te diré lo que debas decir. Es el Señor siempre su obra. Cada uno de nosotros es tan único como nuestro temperamento, ¿verdad? Somos únicos, no nos repetimos, no hay otro como nosotros y asimismo la misión que nos ha sido encomendada. Su temperamento es parte de ese paquete que Dios le dio junto a sus dones y talentos para empoderarle, para la misión que Él le mandó, única como usted. Moisés era una persona que experimentaba emociones profundas, pero también muy impredecibles, y eso lo vamos a conocer hoy.
Uno de los principales conflictos del melancólico es que sin la llenura del Espíritu Santo, sus emociones le dominan. Su corazón se convierte en un contenedor de resentimientos, algunos reales, muchos nacidos de sus conclusiones personales, y al final se convierten en una olla de presión que estalla en ira tarde o temprano. Mientras el sanguíneo sube y baja, pero no recuerda después nada, se acuerda que a él se le olvida todo, entonces no se resiente, no vive en el pasado. El melancólico, en cambio, se estanca en el tiempo y en sus depresiones y en sus recuerdos, tiende a deprimirse, lleva al extremo cualquier circunstancia y le cuesta salir de allí. El melancólico es como veíamos en la película La cabaña. Las cabañas son muy comunes en ellos guardan las cosas y eso les estanca. El melancólico ha sido dotado por el Señor de una alta capacidad intelectual y una gran cantidad de habilidades y de talentos. Todos los tienen, pero en especial el melancólico es muy talentoso, es muy artístico, ¿verdad? Ellos tienen muchísima sensibilidad. Entonces, esto les lleva a ser buenos en la música, en la pintura, en todo aquello que se propongan, siempre y cuando se decidan empezarlo. Moisés se caracterizó porque era un líder que nunca exigió nada a sí mismo, dio poco valor a aquello que él hacía. Y ese es un rasgo muy característico del melancólico, que tiende a sacrificarse por los demás. Y luego resiente el no ser atendido o el no recibir su lugar cuando es él mismo quien debería dárselo para reflejarlo a los demás. Otro rasgo del carácter melancólico de Moisés es el perfeccionismo, que le impedía sentirse satisfecho con lo que él hacía. Para decirlo sin rodeos, el perfeccionismo es un engaño. Nosotros no podemos ser perfectos. Sin embargo, muchas personas bien intencionadas siguen esforzándose por alcanzar esta meta inalcanzable. Quieren superar las expectativas, aún las suyas propias, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en los deportes, en los pasatiempos. De alguna manera se han convencido de que para ser aceptables ellos tienen que estar a la altura de un estándar de perfección personal o social. Algo que incluso van subiendo de vez en vez, cada vez se ponen a sí mismos una meta mucho más alta. Una mentalidad perfeccionista provoca estrés y solo puede conducir al descontento y a la frustración. ¿Sí? Se frustran porque no alcanzan aquella meta tan alta que ellos mismos se pusieron. Y por supuesto, ese perfeccionismo también, además que les implica elevar las expectativas personales a unas alturas absurdas y esforzarse por hacer algo que solo Dios puede hacer, también quieren estresar a los demás, poniéndole a ellos también ese estándar tan alto. Es cierto que la Biblia nos llama a ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, pero esto nos está llamando a crecer permanentemente la estatura de Cristo. No quiere decir que en un día seamos ya perfectos, sino que caminemos hacia ello. Aquí la palabra perfección, que es telios en griego, significa llevado a su fin, completado o perfecto. Por lo tanto, ser perfecto en ese sentido no es como los perfeccionistas lo imaginan, sino más bien es ser completados en Cristo. En Filipenses 1:6 nos dice que la perfección es obra de Dios. Él nos creó, nos salvó y Él es fiel para perfeccionar. Otro ejemplo del temperamento melancólico es Marta. ¿Se acuerda usted de Marta, la hermana de Lázaro? Cuando Marta y María estaban sentadas junto a Jesucristo. Y Marta estaba muy preocupada por muchos quehaceres y seguramente luchó con el perfeccionismo mientras le servía al Señor. Esto lo podemos ver en Lucas 10, desde el versículo 40. Y mientras ella preparaba la cena y ponía la mesa y quería que todo estuviera en orden, entonces su hermana María escuchaba atentamente al Señor. El problema era que ella se estaba poniendo un estándar más alto de que Jesús le ponía a ellos. Y cuando ella le dice al Señor, ¿te parece bien que mi hermana esté ahí sin hacer nada mientras yo hago todo? El Señor le dijo, solo una cosa es necesaria. Y luego le enseñó el ejemplo de paz y
de descanso de María, cuando le decía: María ha escogido la mejor parte. Marta, Marta, trabajada y cargada, entra el gozo de tu Señor. Ella no solo quería agradar con su activismo, sino que además se resintió con su hermana María porque no le seguía el ritmo. Ese es un rasgo bastante característico del melancólico. Uno de los episodios bíblicos que reflejan la imagen pobre que Moisés tenía de sí mismo, así como su temor al fracaso, fue justamente allí, como usted lo ve en la pantalla, frente a esa zarza ardiente, cuando ante la insistencia de Dios, él ya no tuvo más remedio que aceptar su llamado. Es decir, él le dijo: yo no sé hablar, y le dijo: yo hablaré en tu boca. Cuando le dijo: es que yo no soy sacerdote, ¿qué le voy a decir? Le dijo: te voy a mandar a Aarón, tu hermano, que es sacerdote. Es decir, a todo el Señor le dio solución, y Moisés no tuvo más remedio que aceptar su llamado. Cuando él llegó a esa misión, recuerde usted, durante esos 10 meses que duraron las plagas de Egipto, el primero que fue perfeccionado fue Moisés. Él tuvo que llegar a un momento en el que por fin pudo ser utilizado directamente por Dios. Las 3 primeras plagas Dios las mandó a través de Aarón. Luego vino una en la que participaron los 3. Dios mandó las siguientes 3 y las últimas las mandó ya directamente a través de un Moisés que durante esos meses había visto la gloria de Dios, el poder de Dios aún a través de su vida, y por fin tuvo la seguridad aún de presentarse a Faraón y mandar las plagas como el Señor se lo había dicho. La ira fue parte también de la vida de Moisés, como lo es para los melancólicos. Normalmente pensamos que como entró en ira es colérico, pero no es así. A menudo el corazón de los melancólicos se carga de resentimiento y, como les decía hace un momento, hay ya algún evento que lo hace estallar. La Biblia describe cómo en muchas ocasiones él se enojó hasta el punto en que su falta de control le llevó a dejar el liderazgo, puso fin a su liderazgo. Recuerde como en un momento de ira, por ejemplo, por querer defender a un hebreo de un egipcio, lo mató. Eso es un arranque de ira, ¿no es cierto? Y en ese momento no tenía temor de Dios y pensó que con esconder el cadáver del egipcio, pues nadie le había visto y no pasaba nada. Y cuando se sintió descubierto, entonces huyó por el desierto, por ese mismo desierto en el cual el Señor también lo trató para que pudiera llevar por ese desierto al pueblo de Israel más adelante. Ahora, no fue precisamente la ira como tal, sino la desobediencia al mandato divino que provocó esa ira, ese resentimiento que él tenía guardado contra un pueblo necio que durante 40 años le había hecho enojar. Pero él, en lugar de descansar en el Señor y de entender que la oposición no era contra él, sino contra el Señor y su obra y sus mandatos, empezó a guardarlo en su corazón. Y en este momento, el evento que vamos a ver, él ya estalló. Y resulta que no solamente dio él ese liderazgo, sino que también le llevó a su hermano Aarón a ser privado de la bendición de entrar en la tierra prometida. Esa ira no contenida fue la emoción que le resultó en desobediencia. Usted tiene allí su Biblia, yo le invito a que usted vaya conmigo a Números 20, donde a partir del versículo 6 nosotros vamos a ver cómo el Señor le dio una orden bastante específica, de alguna manera bastante sencilla, como todos los mandatos del Señor, ¿no es cierto? Son claros, son sencillos y deben ser obedecidos así, de manera exacta y sencilla, sin meterle nosotros de pronto la interpretación que suele poner melancólico. ¿Sí? Le dice a partir del versículo 6 de Números 20, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña. Ojo aquí, hablen a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés
tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, es decir, hasta aquí veíamos que estaba todo cumplido, ¿no es cierto? Fueron Moisés y Aarón delante de la congregación, pero a partir de aquí empezó a salir la ira contenida de Moisés y empezó a desobedecer. Recuerde que la obediencia a Dios es absoluta, es exacta y es inmediata. Y entonces les dijo lo que el Señor no le mandó a decir. El mandato era que le hable a la peña. No, él le habló a la gente y le habló con ira y les dijo, oigan ahora rebeldes, les vamos a hacer salir agua de esta peña. Y entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Bebió la congregación y sus bestias y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no metéis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. El mandato era fácil, era tomar la vara, hablarle a la roca en el nombre del Señor para glorificarle y mostrar cómo el poder de Dios iba a saciar la sed de ese pueblo. En lugar de eso, Moisés entró en ira y les llamó rebeldes, y en su ira se atribuyó lo que estaba a punto de pasar en contra de todo lo que el Señor le había mandado. No le habló a la roca, sino que la golpeó con la vara. Era ese símbolo de autoridad. Ojo, aquí está. Cuando usted usa el símbolo de autoridad para maltratar y atropellar a otros, se pierde la autoridad. Cuando la Biblia le habla a usted de la varita de la corrección, le está llevando a usted a cuidar la autoridad, porque si usted golpea al niño con la misma mano que lo acaricia, pues no va a tener autoridad y tampoco va a ser válido su cariño. Esto simboliza el malinterpretar la autoridad y usarla para ejercer poder, dominio, en lugar de ejercer protección y cuidado, responsabilidad. Hubo 4 mandamientos que el Señor pronunció con muchísima claridad y con muchísima sencillez, ¿no es cierto? Como todos los mandamientos fundamentales del Señor que nos ha dado en todas las épocas. Lo primero que le mandó fue tomar la vara. Esta vara era la misma vara de Aarón, que reverdeció allá en Números 17:8. Era la misma que servía por señal a los hijos rebeldes de Israel. Eso nos lo habla en Números 17:10. Y también fue la misma que nos dice que está dentro del arca del testimonio, ¿cierto? En Hebreos 9:8 nos dice que hay dentro de esa arca. Dentro de eso está la vara de Aarón. ¿Sí? El segundo mandato era reunir a toda la congregación. El tercero le decía, tú, Aarón, tu hermano. Hasta allí digamos que cumplieron, ¿no es cierto? Pero el cuarto incumplieron. Y le dijeron, habla a la peña a vista de todos. ¿Y qué pasaría al cumplir Moisés esas sencillas direcciones? Simplemente el agua saldría de la peña le daría su agua. Era muy fácil, ¿no es cierto? Era muy directo, no tenía complicación, no era difícil de entender o de ejecutar. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Dice, ellos tomaron la vara del Señor, o el Señor les mandó, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, hasta allí todo iba bien, ¿sí? Pero, en cambio, golpearon la peña con la vara en lugar de hablarles, ¿sí? Allí estuvo el error. Fue una sola desviación, un solo momento de ira que les había hecho perder la bendición. Un momento de ira puede invalidar todo su ministerio. Un momento en el que usted no controla sus emociones pueden invalidar algo que usted ha construido durante muchísimo tiempo. Él llegó y les ofendió incluso. El Señor no le mandó a expresarse de esa forma delante del pueblo. Nosotros no encontramos que Dios le haya mandado a llamarlos rebeldes, ¿no es cierto? No, lo que salió allí a la luz fue la indignación de Moisés contra ese pueblo, su coraje no fue refrenado a tiempo, su resentimiento hacia el pueblo. Sí, era un pueblo incrédulo, duro de servir, pero no tenía ninguna justificación para explotar.
Él se fue más allá de las instrucciones del Señor y le añadió sus reprimendas. Él explotó ante una de las situaciones más simples. Cuando usted ve que él enfrentó sus quejas durante casi 40 años, ¿sí? Pero en este momento, como es un rasgo muy típico del melancólico, vemos que guardó todo. Estaba con todo lo que nunca expresó acumulado. Y la mayor lección aquí para el melancólico es no guardar en su corazón cosas que no valen la pena, porque tarde o temprano explota. Generalmente lo hace con quienes menos lo merecen. Recuerde usted aquí que en este punto ya estaban cerca de entrar a la tierra prometida. Todos aquellos que habían salido de Egipto, que seguramente fueron los que más le hicieron enojar durante ese tiempo, todos aquellos que por su rebeldía duraron 40 años dándole vueltas a un desierto que podía pasarse en 11 días caminando, pero por su dureza, por su queja, dieron vueltas y vueltas y vueltas, como la gente quejumbrosa, en lugar de buscar una solución, le da y le da y le da la misma queja. Esa generación ya había muerto, todos murieron en el desierto. Los que estaban allí eran los que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y los únicos que salieron de Egipto, lograron entrar a la tierra prometida, fueron Josué y Caleb, que fueron hombres que se mantuvieron fieles y vieron toda la gloria de Dios. Entonces estaba él en ese momento desquitando con las generaciones, con los hijos de aquellos que le habían causado esa ira. Eso suele ocurrir. Grábese esta frase: quien reprime sentimientos acumula frustraciones. Quien reprime sentimientos acumula frustraciones. Está tal cual la lava de un volcán buscando subir a la superficie y aprovechando la más mínima grieta en el carácter o en el espíritu, va a brotar con calor intenso, con fuego. En este momento, aquel que le decía al Señor que no era de fácil palabra, ni antes ni después, él era, podía hablar fácilmente, sino que al contrario era tardo en el habla y torpe de lengua. En este momento, en cambio, fue demasiado pronto para hablar, ¿no es cierto? En este momento sí pudo hablar, allí sí era de fácil palabra, ¿sí? No era tardo en este momento cuando en Cádiz vino, le hizo al pueblo denuncias tan severas. Ese gran hombre de Dios, que era callado y reservado, no reprimió más sus sentimientos amargos contra un pueblo que simplemente le pidió agua. De pronto sí, no lo hizo de la manera correcta, sí tenían una actitud mala, pero nada le justifica a usted atropellar a los demás, en absoluto, nada, ¿no es cierto? Sí, ellos estaban diciéndole muchas cosas que podían hacerlo enojar, pero no podía en ese momento llevar su ira contra ellos. ¿Quién puede soportar un pueblo tan inmaduro? ¿Quién puede llevar adelante a un pueblo tan falto de fuerza, tanto moral como espiritual? Solamente un hombre lleno y controlado por el Espíritu Santo. ¿Sí? En ese momento Moisés, aunque como vamos a ver más adelante, sin duda era un hombre de Dios, experimentó la llenura del Espíritu Santo en casi todo ese tiempo. En ese momento simplemente sacó su ira y en ese momento perdió la bendición. Un melancólico sano, lleno y controlado por el Espíritu Santo. Es decir, Moisés, si no hubiera guardado todo lo que guardó en su corazón, hubiera seguido con la llenura del Espíritu Santo que reflejó en muchas otras ocasiones, hubiera tenido especial control de los detalles que el Señor le había indicado. Hubiera seguido al pie de la letra lo que el Señor le mandó. Pero la ira acumulada en su corazón le hizo perder aún lo positivo de su temperamento. Este intermediario entre Dios y los hombres falló. Así como usted y yo estamos mandados aquí como intermediarios, tenemos el deber de comunicar a los hombres el mensaje divino de manera exacta y precisa, sin añadiduras personales, sin juicios personales, sin llegar a personalismos que llegan a ser más bien perjudiciales. ¿Cierto? Ni aún la peor de las faltas justifica que un líder en cualquier ámbito agreda. Pero Moisés
y Aarón excedieron los límites. Moisés por acción y Aarón por omisión. Usted me va a decir, pero Aarón no dijo nada. Justamente, ese fue su pecado. En todo el pasaje se menciona que junto a Moisés estaba Aarón, porque el Señor se lo mandó, pero no se ve intervención alguna de su parte. Él estuvo demasiado callado. Piense usted entonces, así como el tardo para la ira, el tardo para hablar, perdón, en ese momento estalló y habló de más. Entonces, aquel que fue mandado para hacer la boca de Moisés, en cambio, se quedó callado. Aarón era el hermano de carne de Moisés. Y cuando el Señor le llamó a Moisés a sacar a Israel de Egipto, y Moisés quiso esquivar la encomienda, Dios le dijo simplemente, yo conozco a tu hermano Aarón, levita. ¿Se acuerda que la tribu de los levitas era la tribu de los sacerdotes? Y le dice que él habla bien, él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca. Pero en Cades, el varón tardo en el habla habló cuando no debía, y el que hablaba bien no dijo ni una palabra. De pronto Aarón hubiera podido restringirle, ¿no es cierto? De alguna manera. Le hubiera dicho, oiga, no, Dios no nos mandó a decir eso. Acuérdese que no tiene que pegarle a la peña, solo tiene que hablarle y el agua va a salir. Pero allí se ve que él permaneció callado. De aquí que Aarón también se hizo partícipe en el pecado de Moisés. Y por eso los dos fueron privados de la dicha y del honor de entrar frente al pueblo en la tierra prometida. Otro tanto y aún peor vemos nosotros en pastores, en predicadores, en ministros, en maestros que de pronto desatan muchos juicios contra sus oyentes, ¿no es cierto? De pronto desafían, condenan, tienen lenguaje y gestos violentos, predican motivados por una ira personal y lo hablan como si fuera de parte de Dios. Eso fue lo que hizo aquí Moisés y eso es lo que tristemente algunos hacen desde el púlpito. Usan ese púlpito para golpearlo como Moisés golpeó la roca. Lanzan expresiones hirientes. Ese no es el llamado. El púlpito no es el lugar para desahogar un corazón reprimido. Eso deben hacerlo delante del Señor y sanar con él. Nosotros podemos expresar lo mismo sin ira, sin herir, con respeto. De hecho, en muchas ocasiones nuestras expresiones y nuestras acciones hablan tan fuerte que no permiten que los demás escuchen nuestras palabras, aunque estén llenas de razón. Nosotros vemos que Moisés sí fue transformado realmente en su carácter, pero un momento que se apartó del Señor e hizo caer. A pesar de sus intentos de ser perfecto, no lo logró, pero sí fue un hombre moldeable en las manos del Señor, en quien él encontró seguridad y misericordia y por eso pudo hacer la obra. Algunas de sus mayores fortalezas eran su lealtad y su fidelidad. Estas son características propias del melancólico. Moisés realizó diligentemente una de las tareas más duras del Antiguo Testamento. Él se mantuvo siempre leal y no solo a Dios, sino también a un pueblo que se mostró necio, incrédulo, que en todo el tiempo fue desagradecido. Cuando nosotros vemos la mayor expresión de la llenura del Espíritu Santo en Moisés, fue en Números 11, 17, cuando el Señor le dice a Moisés que escoja 70 personas, porque el Espíritu que reposa en él hará que repose sobre ellos también, para que lo ayuden a cargar el peso de la congregación. Si usted me acompaña, Números 11, 17, le dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti, pondré en ellos, llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. El ser llenos del espíritu nos equipa para la obra de Dios. No está llamada a hacerse en nuestras propias fuerzas. En Números 11, 25 nos dice que el Señor descendió en la nube y habló. Y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Estos ancianos no eran ancianos de edad, sino ancianos en capacitación, ancianos en el ministerio, es decir, que tenían ya en ese momento la capacidad de dirigir, de ser líderes. Dice, y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron. Y cuando el Espíritu reposó en ellos, fueron llenados con el Espíritu Santo con la manifestación de profecías.
Recordemos que en el Antiguo Testamento no todos tenían la llenura del Espíritu Santo. Era una presencia puntual. Nosotros tenemos la bendición de tener permanentemente la presencia del Espíritu Santo como uno de los regalos más grandes que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, a su Santo Espíritu, que es Dios entre nosotros. Esta es una promesa que Dios hizo para derramar su Espíritu sobre toda la carne al final de los tiempos. Y cuando Jesús vino, hizo posible esa promesa maravillosa. Definitivamente vemos que Moisés sí estaba lleno del Espíritu Santo, aún resplandecía al bajar de la presencia del Señor. Pero como bien nos lo advierte la Biblia en 1 Corintios 10:12, nos dice: así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. No tenemos nada hecho, todos podemos caer. Y como vemos, el temperamento que más necesita desarrollar dependencia del Espíritu Santo, si bien todos lo necesitamos, es el melancólico. Nosotros vimos al colérico Pablo, que necesitó solamente un instante para convertirse para siempre. Y aún el inestable sanguíneo Pedro, aunque mostró algunos rasgos que seguían siendo perfeccionados, no retrocedió ni ofendió al Señor. Pero este melancólico no solamente suele tener muchas cosas reprimidas, sino que además es bastante sensible, inestable en sus emociones. En Lucas 6:45 nos advierte y nos dice: el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Pero el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. Le pregunto yo a usted, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué está usted guardando? ¿Realmente cuida usted lo que habla, lo que ve, lo que escucha y sobre todo lo que guarda en su corazón? Si en este momento el Señor le dijera a usted que toque la roca, usted la tocaría, la golpearía. Siendo honestos delante del Señor, es su corazón realmente una habitación llena del Espíritu Santo. Es un depósito de cosas que en algún momento van a hacerle perder la bendición, como ocurrió con Moisés. Recordemos nosotros que las personas melancólicas son personas analíticas, son reflexivas, son hipersensibles, son personas que se enamoran fácilmente, son los que inmediatamente dicen yo te amo, ¿no es cierto? Y suelen sufrir muchísimo porque se apresuran. Son amigos leales de pocos amigos. Es decir, que ellos, al contrario del sanguíneo, que es amigo de todo el mundo y a la vez de nadie, tienen pocos amigos, pero son amigos para siempre. Son amigos con los que usted cuenta para siempre. Son esos que se sientan junto a ustedes y tienen que llorar, lloran y siempre están presentes, ¿cierto? Ellos además son muy perfeccionistas, son muy disciplinados, no dejan nada a medias. Lo que ellos comienzan, lo terminan y lo terminan bien hecho. Ellos aprecian la belleza del arte, son personas idealistas, ¿no es cierto? Ellos lo idealizan todo, entonces ven muchísimo más allá. Yo les contaba que cuando yo vine a hacer el curso de misionera aquí en el Ecuador, una noche muy, muy nublada, yo le veía a uno de mis compañeros de misión muy melancólico, él muy romántico, y él miraba al cielo, estaba totalmente nublado. Él miraba con mucha ilusión el cielo y me acuerdo que me acerqué y le dije, ¿qué estás mirando? Y me dijo, estoy viendo las estrellas. Y yo bien colérica, práctica, le digo, pero si no hay ni una, ¿qué estás viendo? No hay nada. Y él me dijo, están cubiertas por las nubes, pero allí están. ¿Sí? Él veía mucho más allá. Asimismo, el melancólico es muy bueno, por ejemplo, en la pintura, porque él logra ver a detalle, muy a detalle, se toma el tiempo de valorar y ver en detalle cada cosa y la plasma en una pintura preciosa, ¿no es cierto? Ellos son muy buenos bailando, a ellos la música los toca y ellos la convierten en una danza maravillosa. Realmente son muy, muy buenos en las artes, ellos ven más allá. Ellos aprecian la belleza de todo. También son indecisos. Ellos analizan las cosas en exceso y eso los lleva a deprimirse. En la mayoría de los casos son hipocondríacos. Les duele absolutamente todo. Es decir,
todo lo que él le dice que le duele, realmente le duele, pero lo que pasa es que le duele el alma, un alma normalmente lastimada por cosas que él ha guardado, cosas que le resienten, entonces sienten de más y les duele, ¿verdad? Les duele. Pero todos los días les duele algo diferente, ¿no es cierto? A ellos les gusta además dar una imagen de sufridos o de víctimas. Son personas que normalmente son rencorosas y son vengativas. Y todo esto es por lo que guardan en su corazón y por su sensibilidad. ¿Sí? Hay momentos en los que, por ejemplo, yo estoy orando aquí por cada una de ustedes y yo oro lo que el Espíritu Santo me va diciendo. Pero más de una vez, alguna de ustedes muy melancólica después me ha escrito y me dice, no oraste por mí, ¿sí? Perdónenme, nunca quise hacerles daño. Voy orando de acuerdo a lo que el Señor me muestra, pero no es contra ustedes, ¿sí? Por favor, véalo así y guarde su corazón. Eso ocurre al melancólico, ¿sí? Eso ocurre al melancólico. ¿Qué debe mejorar el melancólico con la ayuda de Dios? Lo primero que él tiene que aprender es a caminar por fe y no esperar que todas las condiciones estén favorables a su vista. Él toma detalle, mira todo, analiza todo. Una de las cosas, por ejemplo, que le molestan al colérico de un melancólico es que el melancólico ve todos los riesgos y los lleva también al extremo, ¿no es cierto? Recuerde usted que el colérico no se detiene a ver obstáculos, él mira la meta y la logra y punto, como sea, cueste lo que cueste. El melancólico, en cambio, analiza todo el panorama de riesgos, le agrega los suyos y suele detenerse. Eso no es fe, ¿no es cierto? Yo por fe, si bien si debo sentarme y analizar, debo planificar como el Señor dice, ¿no es cierto? El Señor es un Dios de orden y nos llama a planificar, debo creer, ver por fe. Si usted cree en lo que ve, eso no es fe. Pero si usted cree que está en manos de un Dios perfecto que le prometió un futuro lleno de esperanza, usted va a avanzar. Si usted se queda a esperar lo que cree por vista, entonces se va a estancar. Y en 2 Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista. Es un mandato. También tienen que aprender a no ser perfeccionistas ni ser tan críticos de las personas. Eclesiastés 7:20 dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. El estándar melancólico dentro de su perfeccionismo es extremadamente alto y son bastante críticos, suelen ver problemas donde no los hay, pueden crear defectos y esto es bastante nocivo, sobre todo en las personas que están bajo su responsabilidad como sus hijos, porque son bastante crueles. Ellos suelen tomar situaciones de acuerdo a su perspectiva y convertirla en realidades. Ellos suelen crear métodos y cosas a las que esperan que la gente se ciña. Ellos se echan encima también la realidad de las personas y suelen dar consejos aún a quienes no se los están pidiendo y se enojan si las personas no hacen exactamente lo que ellos les dicen. Deben entender que el único perfecto es Jesucristo y que todos estamos en perfeccionamiento. Otra cosa que tienen que aprender es no dejarse llevar por el corazón para las relaciones. En Jeremías 17:9 nos alienta un mismo melancólico. Acuérdese que Jeremías era el profeta llorón, así lo llama la Biblia. Y cuando usted ve en Lamentaciones, otro libro escrito por Jeremías, usted ve el sube y baja de sus emociones y sus profundas depresiones. En Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Otra porción de la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el corazón del hombre porque es engañoso. Quiere decir que mi fe no debe estar puesta en sí, en las personas, ni en mi impresión de ellas, sino en el Cristo que habita dentro de ellas, ¿verdad? Mi esperanza no puede estar puesta simplemente en la emoción. Es que yo siento que ella es buena, yo siento confianza, ¿sí? Y se van aún en contra de lo que el Señor les ha mandado. Sus relaciones no pueden estar simplemente regidas por una apariencia que a usted le dio. Siempre hay que consultar con el Señor, aún respecto a aquellas personas con quienes nos relacionamos porque hacemos alianza.
También debe aprender a perdonar, no guardar rencor. Levítico 19:18 dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Amar al prójimo como a mí mismo me implica a mí entonces perdonarme primero a mí, librarme de culpas que no son más que un engaño. El Señor no culpa a nadie. Usted es responsable, por ejemplo, de mantener la santidad. Usted es responsable de administrar bien el legado que le fue dejado, pero no culpable de él. Entonces, libérese de culpas, perdónese a usted mismo, perdónese por las malas decisiones que tomó, perdónese por aquellas cosas que usted sabe que lastimaron a otros, perdónese y pida perdón si tiene que hacerlo. Cuando usted aprenda a perdonarse a usted mismo, usted va a poder perdonar al próximo, al que está a su lado. Amar al prójimo como a mí mismo es simplemente una manifestación de hacer con el otro como hago conmigo. Yo no golpeo al otro porque no me golpeo a mí. No engaño al otro porque no me engaño a mí. Así amo al prójimo. Entonces, aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos y perdonemos a los demás. Ya recordando nosotros que todos los temperamentos tienen áreas débiles y áreas fuertes y que somos mucho más productivos en áreas, en situaciones donde nuestras áreas fuertes son utilizadas, entonces tenemos situaciones ideales. Nosotros vemos que en el melancólico, este melancólico que usted lo ve aquí triste, pero yo quise a propósito mostrarle hoy también a usted que pueden ser iracundos como resultado justamente de lo que guardan en su corazón, de su hipersensibilidad. ¿Qué necesita él para sentirse bien? Necesita reconocimiento sincero, muy sincero. Él no necesita de pronto halagos que sean solo cumplidos, necesita que usted le diga la verdad. En este reconocimiento, yo les decía esta mañana, debemos saber que es reconocer lo que están haciendo bien, pero también con amor y por amor hacerles ver lo que están haciendo mal. El melancólico necesita que se le aterrice en ciertos momentos de su vida, que seamos sinceros. No por evitar la confrontación le digamos, sí, 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 todo está bien. Hay momentos en los que debemos sentarnos y decirle, mira, en esta parte le estás metiendo mucho corazón. Aquí te estás lastimando, ¿no es cierto? Es decir, si necesitan alguien al lado que les sea sincero. ¿Mm? Por eso normalmente a los melancólicos les tocó una mamá colérica que de pronto le dice, aquí mi hijo se está riendo, ¿no es cierto? Que de pronto le dice, oye, ven acá, aquí estás haciendo drama. Sí, esto no es así al extremo como lo estás llevando. Necesitan que seamos sinceros, con amor, con profundo amor, pero sí lo necesitan. Su situación real es cuando usted lo está reconociendo de manera sincera. Ellos también se sienten muy bien donde hay un mínimo de conflictos. Ellos evitan los conflictos. Y como vamos a ver más adelante, esto también es un problema porque no afrontan la realidad, no confrontan lo que deben resolver. Ellos tienen un ambiente mínimo de conflictos. Allí es su ideal, donde se sientan seguros, donde siente que nadie les va a criticar, nadie les va a atacar. Y sentirse seguro para el melancólico es difícil porque además son bastante desconfiados. Entonces necesitan un ambiente muy seguro. Ellos necesitan constante reconocimiento de su trabajo. Todo el tiempo usted le diga, sí, está muy bien, está muy bien, está muy bien, permanentemente, porque le cuesta creer que lo que está haciendo está bien. Mi hijo David pinta precioso, muy, muy lindo, pero mientras él está dibujando, por lo menos 20 veces durante el dibujo me muestra. Yo le digo, está hermoso, está muy lindo. Si hay algún momento en el que yo le digo, ¿por qué no le haces menos oscuro? Él como que se deprime, es como que no le gusta, me explico, él necesita que todo el tiempo le reconozca. Ellos necesitan mucho reconocimiento de su trabajo. Necesitan también un terreno definido, su territorio, el suyo. Necesitan tener pertenencia de ese lugar. Ellos necesitan además que en ese lugar
se trabaje con los métodos tradicionales de hacer las cosas, se resisten a los cambios, a los nuevos ambientes, a las nuevas personas. Y también necesitan que se les abran oportunidades para desarrollar las relaciones. No lo hacen por iniciativa propia. Entonces necesitan un lugar donde haya personas que tomen la iniciativa y que les lleven también a relacionarse con los demás. Necesitan que otros les provean, además de lo que hemos dicho. Necesitan motivación para aceptar nuevos desafíos. Ellos no lo aceptan por decisión propia. Necesitan que alguien les diga, mira, sí, está bien, vamos, yo te apoyo, tú sí puedes. Necesitan ser motivados. Necesitan ayuda para resolver los problemas difíciles, porque ante un problema difícil suelen tomárselo personal y se estancan, se deprimen. Y también necesitan al lado personas que les lleven a la iniciativa y también aceptar los cambios. ¿Qué necesitan desarrollar? Disposición para confrontar. Ellos tienen que confrontar, aprender, crear una cultura de queja. Yo les decía que la queja no es en ningún momento ni ponerse bravos, ni faltar al respeto, ni ser irreverentes. No, al contrario, allí se pierde el derecho. Yo sí debo aprender a exigir, debo aprender a hacer respetar mis derechos porque los respeto. Los colombianos de alguna manera servimos bien porque sabemos que el colombiano exige un buen servicio. Eso es valorar, eso es hacer respetar también mis derechos. Les contaba yo una anécdota y les decía que cuando yo llegué a este país precioso, recién me casé con un ecuatoriano y conocí a su familia ecuatoriana. Ellos me decían que pidamos una pizza, pero que lo hagamos en Domino's, porque el servicio era buenísimo, ¿no es cierto? Tenía 30 minutos o era gratis. Para mí, como buena colombiana, me pareció un excelente servicio, pero ese excelente servicio debía garantizar que se cumpliera lo que me estaban ofreciendo. Entonces pedimos la pizza. Yo fui muy meticulosa en preguntarle a la persona que me atendió, que me tomó el pedido. Le dije, perfecto, entonces son, decirle algo, las 10, entonces a las 10:30 debe llegar mi pedido. Me dijo, así es, en efecto, son 30 minutos o gratis, me volvió a reforzar. Cuando llegó la pizza eran las 10:33, es decir, ya no era el tiempo establecido. Entonces le dije yo al repartidor, perfecto, usted excedió 3 minutos, la pizza es gratis. Y el repartidor me dijo, sí señora, la pizza es gratis. En ese momento, toda la familia entró en gran conflicto. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo has de hacer eso? Todos querían pagar. El repartidor dijo, no, es gratis. Y se fue. Hubo un momento de silencio total, ¿sí? Todo el mundo estaba desconcertado porque no estaban acostumbrados a que se haga valer aquello que ofrecieron. 15 minutos después llegó el repartidor y en ese momento ese repartidor traía una carta. ¿Sí? Ese rato todos dijeron, ¿te das cuenta? Vinieron a cobrar, qué terrible, cómo hiciste esto, qué vergüenza. Y en ese momento el repartidor me entregó una carta donde decía, no siempre todo nos sale bien, pero queremos como reivindicarnos por esta falta. En tu próxima compra con esta carta, reclama una pizza gratis. Es decir, que además me daban un beneficio adicional. En ese momento todos empezaron en cambio a reforzar y decían, sí, vale la pena exigir los derechos, vale la pena tener una cultura de queja, una cultura con mucho respeto. Yo no me peleé con nadie, pero sí exigí mi respeto, ¿no es cierto? Exigí que se cumpla aquello que se me ofreció. Esto es válido, esto hay que desarrollarlo, usted debe hacerlo. Eso incluso aporta a nuestro país porque les lleva a servir mejor, ¿sí? Esto es algo que el melancólico se vería muy beneficiado de desarrollarlo. Él y todos nosotros, ¿verdad? Debemos desarrollarlo. También debe desarrollar mayor iniciativa. Y claro, esto solo lo va a desarrollar si puede trabajar en su autoconfianza y en su valía. ¿Cuál es la motivación básica del melancólico? Son sus relaciones y el aprecio que se le demuestre, ¿sí?
toda su motivación está en las relaciones, en llevarse bien con la gente, en lograr tener el aprecio, el ser aceptado. El melancólico depende mucho de la aceptación de los demás. Su situación ideal es el trabajo en grupo, ¿sí? En un grupo que le refuerza a él en las cosas que le hacen falta, pero también en un grupo en el que él puede aportar porque se interesa genuinamente por los demás. Si usted lo deja solo, se deprime, ¿sí? Él se deprime. Él también trabaja muy bien en algo donde hay consistencia, donde las cosas tienen como una rutina, ¿no es cierto? Donde hay estabilidad. Acepta las amistades, rechaza los conflictos, los evita. Eso es que no confronta, eso es que no reclama, eso es que a todo dice sí. Y su comportamiento bajo presión es justamente ese, acceder, acceder para evitar problemas. Sacaría muchísimo provecho de iniciar, de tomar la iniciativa en las cosas, de enfrentar la confrontación, le insisto, con respeto, sin ira, sin pelearse con nadie, pero sí seguro de aquello que le pertenece. Debería ser más decisivo, también aprender a decir no cuando tiene que aprender a decir no, así a la otra persona no le guste. Iniciar más cosas y no depender de que otros le inicien. Aumentar el paso porque por su inseguridad se hace lento, ser más directo. El melancólico normalmente no habla de frente, espera que a las personas se le ocurran las cosas y se resiente si no se le ocurre. ¿Cuál es el valor para el equipo? Es muy valioso un melancólico porque desarrolla relaciones muy cercanas, es caluroso, es amistoso, entonces desarrolla relaciones verdaderas. No es un amistoso como el sanguíneo que es amigo de todo el mundo, ¿no es cierto? Rompe el hielo y acerca. No, no, no. El melancólico genera amistades de verdad, fraternas. Él está motivado, le insisto, por las relaciones, por el aprecio hacia los demás. Su administración del tiempo está muy enfocado en el pasado, es lo que le trae resentimiento. Y también se enfoca muchísimo en el futuro, él idealiza todo. Si usted le pregunta a una muchacha melancólica, no importa la edad, pero una muchacha soltera, usted le dice cómo es su boda, ella le dice exactamente cómo va a ser, qué colores va a usar, con quién se va a casar, cómo es su príncipe azul, cuántos hijos va a tener, cómo se van a llamar, a qué escuela van a ir, y entonces si ella planificó tener un niño y una niña y de pronto solo tuvo 2 varones, se frustró porque ella idealizó otra cosa, ¿sí? Ella, el melancólico normalmente desperdicia el presente en lamentarse por el pasado y en idealizar demasiado el futuro. Pasa muchísimo tiempo interactuando personalmente en relaciones que además tienen conversaciones eternas que le pueden llevar a descuidar otras tareas, justamente porque todo para ella es detalle, todo para ella es importante y es relevante, y entonces se lo narra. Las conversaciones con un melancólico son siempre muy largas. En su comunicación es en ambas vías, ¿no es cierto? El colérico simplemente no le escucha ni le responde, él está corriendo. El sanguíneo habla todo el tiempo de él. El flemático puede escucharle pero no responderle nada. En cambio, una conversación con un melancólico es muy rica porque le va a escuchar y le va a contestar de una manera muy detallada y sobre todo muy emotiva. La toma de decisiones realmente son lentos porque son inseguros. Muchas veces permiten que otros decidan por ellos. Ellos consideran mutuo, a veces en extremo, el consejo de los demás, dependen de los demás. De pronto ya están decididos a hacer algo y llega alguien y les da una opinión mínima y en ese momento entran en conflicto y cambian sus decisiones. Ellos se sienten muy comprometidos con la opinión de los demás. Por eso también están esperando que los demás escuchen su opinión, la acaten y simplemente la tomen y la sigan. Se resienten si no es así. Y le insisto, su conducta bajo presión es acceder, decir sí. ¿Qué áreas del melancólico generan conflicto en otros temperamentos? En el colérico, al colérico le molesta que gaste tanto tiempo en hablar. ¿Sí? Usted normalmente ve
Si un melancólico llega y va a entrar en detalle y le va a contar las cosas como se las narraba de pronto Moisés, ¿no es cierto? Al Señor, que le decía ni antes, ni ahora, ni después. El colérico le va a decir, a ver, directo al grano, ¿cierto? A ver, al punto. ¿Cuál es el punto? Le molestan los detalles en los que entra el melancólico. Un sanguíneo le va a molestar que no hable rápido, ¿cierto? Él quiere, acuérdese usted, pasar rápido de una actividad a otra. Él quiere que fácilmente usted lo ve pasar de una actividad y de pronto pasó algo más divertido. ¿Sí? Entonces, cuando el melancólico se detiene y se extiende, a él le molesta porque se aburre. El melancólico le molesta del melancólico su falta de iniciativa, sobre todo porque eso significa que ellos van a tener que tomarla. ¿Sí? Si hay dos melancólicos, uno de los dos va a tener que tomar la iniciativa y eso le molesta. Y al flemático le molesta que el melancólico se oriente tanto hacia las personas. Él quiere que más bien se concentre en la tarea. No le importa la gente, sino que se concentre en aquella tarea que tiene que cumplir. ¿Sí? Es así de sencillo. Muy bien. Entonces, ese es el maravilloso melancólico que reconoce usted de su temperamento. ¿Qué áreas de su vida, en sus fortalezas, deben ser consagradas al Señor y puestas a su servicio? ¿Y qué áreas débiles deben ser puestas en sus manos para ser fortalecidos?